Es muy lindo poder estar con ustedes en esta tarde, así que muchas gracias. Para empezar, quiero hacernos pensar un poquitito en este mundo injusto que vivimos nosotras, ¿no es cierto? Muchas injusticias. Cuando uno prende la tele, la radio, ¿qué escuchas? Injusticia tras injusticia, tantas cosas que te cargan el corazón, ¿no? Y decís, ¿qué injusticia que es esto? Pero no tenemos que ir tan lejos, sino en nuestra propia vida. Yo creo que cada una de nosotras podríamos contar de situaciones que hemos pasado, situaciones injustas. Tal vez de niña, no sé, tal vez alguna de nosotras siempre era la ovejita negra, ¿no? Que mamá ni siquiera te escuchaba, sino siempre, bueno, era la culpa la culpa tuya. Tal vez alguna hay acá entre nosotras. O burlas en la escuela, todos contra uno, ¿no? Qué injusto. Entonces hay muchas situaciones, podríamos estar toda la tarde acá, cada una contando historias y cosas también muy fuertes, ¿no? Cosas como abusos, como maltratos, o sea, tantas injusticias. Y eso por ahí nos lleva a pensar también, bueno, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Qué hacemos con estas injusticias? ¿Cómo debemos reaccionar ante injusticias que nos suceden a nosotras o que vemos que suceden a otras personas? ¿Y Dios? ¿Qué dice Dios de todo eso? ¿Va a haber o se va a hacer en algún momento justicia? Esas son preguntas que en esta tarde vamos a tratar de contestar juntas con la palabra de Dios. Así que, ¿qué les parece si volvemos a orar, a pedir al Señor que Él nos hable en esta tarde? Sí. Señor, nuestro buen Dios, te damos tantas gracias por el privilegio de poder estar juntas, aquí reunidas, Señor, para escuchar tu voz. Es una muestra de tu misericordia, de tu paciencia para con nosotras, que todavía quieres seguir hablándonos. Gracias porque hoy nos das una nueva oportunidad de estar atentas y de ser transformadas, Señor, por tu palabra. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a escuchar y, sobre todo, Señor, que también nos ayudes a hacer los cambios que debemos hacer, que nos ayudes, Señor, a mirarte a ti y que podamos, Señor, reflejarte, el Dios justo que tú eres. Gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, y ahí vamos a ver, en primer lugar, a ver, ¿cómo hacemos para ir avanzando? Vamos a ver el primer punto de esta tarde, que nuestro Dios es un Dios completamente justo. Y vamos a empezar poniendo la base. ¿Qué significa que Dios es justo? ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios está muy relacionada con su santidad. Hoy Neri hizo un repaso, ¿no? Que al principio, en la primera reunión, hablamos de la santidad de Dios y que la santidad de Dios tiene que ver con la separación de Dios del pecado. Él está totalmente opuesto al pecado. Ahora, la justicia tiene que ver con su rectitud. Tal vez algunas saben de las matemáticas, ¿no? ¿Qué es una recta? Una línea recta es una línea, la línea más corta entre dos puntos. No tiene curvas, no tiene ángulos, es una línea recta. Entonces la justicia de Dios tiene que ver con la ley, la moralidad y la rectitud, ¿sí? Cuando decimos que Dios es justo, estamos hablando de que no hay ley que sea violada por algo que se halla en la propia naturaleza de Dios. O sea, en sí mismo Dios es justo, completamente justo y recto. Nuestro Dios es gobernador, Él es legislador y es el juez moral del mundo, recto, quien impone la ley con promesas de recompensa por la obediencia y promesas de castigo por la desobediencia.
Dios también es perfectamente justo, no solamente en su ser, sino también en su trato hacia las personas. No hay acción suya que viole código alguno de moralidad o rectitud. Eso significa que Dios es completamente justo y recto en la ejecución de la ley. O sea, Él da las recompensas adecuadas. ¿Se acuerdan de Hebreos 6:10? Donde dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor, ¿no es cierto? Él es justo en dar las recompensas adecuadas y también Él es justo en dar el castigo adecuado, ¿sí? Por la desobediencia. Así que nuestro Dios es completamente justo. Y vamos a abrir nuestras Biblias. El Salmo 119, 137 dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Así que acá este texto nos dice que Dios es justo, ¿verdad? Sus juicios son rectos. Sus testimonios, o sea, su palabra, sus testimonios son rectos y muy fieles. Claro, la palabra de Dios refleja el carácter de Dios, ¿no? El autor del libro es justo, él es recto y el libro, su palabra, también lo es. Todo lo que Dios dice es justo y fiel. O sea, su palabra es totalmente fidedigna. Lo que dice es así. Y fíjate también el versículo 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, la justicia de Dios no es un estado de humor pasajero, sino que es una virtud eterna, es un atributo eterno de Dios. Siempre era justo, siempre y siempre lo será, ¿no? Aprendimos el año pasado que Dios es inmutable, Él no cambia nunca. Y su ley, dice este versículo, es la verdad. No es suficiente que digamos que la Biblia contiene verdad, ¿no? Sino su palabra, la Biblia, es verdad. Todo dicho de Dios es verdad. Así que no solamente hay ausencia de cambio en Dios, sino también en sus principios morales. En su palabra no hay cambios. Ahora, Dios, como la fuente de toda justicia, Él tiene tanto la habilidad como el derecho de determinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Dios es quien establece los límites de la moralidad. ¿Y los encontramos en dónde? En su palabra. Ahí están. Su palabra nos dice lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal. Ahora, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? No, para mí eso no es tan grave. Pero es Dios quien establece qué está bien y qué está mal. Y claro, en el mundo sabemos que a lo bueno llaman ¿qué? Malo, y a lo malo llaman bueno. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no creer más lo que la cultura nos dice que está bien y mal y someternos a eso, ¿no? Nosotros tenemos que someternos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Y nosotras como creyentes debemos amar su ley, debemos amar su palabra, porque es justa, es perfecta y porque entendemos que Dios nos dio esos límites para nuestro propio bien. Así que vemos que nuestro Dios es un Dios completamente justo, su palabra también lo es. ¿Sí? Y vamos a llegar al segundo punto, a ver si podemos avanzar acá. El juez terrenal, vamos a comparar un juez terrenal con Dios, el juez con J mayúscula. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación. Y ahí hay un cuadradito y vamos a ir rellenando. Vamos a hablar primero un poquito del juez terrenal. A ver, el juez terrenal, o sea, puede haber jueces terrenales que sean jueces con buenas intenciones, ¿no? Justos y veraces. Pero el juez terrenal se tiene que guiar por lo que le cuentan los testigos, ¿no? Y también el abogado del acusado. Entonces, escuchando todo eso, él tiene que tratar de reconstruir lo que habrá sucedido,
pero él en realidad no sabe bien qué es lo que pasó, ¿sí? Él tiene que tratar de discernir entre la verdad y la mentira, porque hay testigos mentirosos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, bueno, no es tan fácil esa tarea. Puede ser que también algunos de los testigos no se acuerden muy bien cómo fue realmente, o tal vez ni siquiera saben bien qué es lo que pasó, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, son testigos y dan testimonio, pero, bueno, más o menos acertado. Ahora, ¿un juez terrenal se puede equivocar? Claro que sí, se puede equivocar porque él no estuvo ahí. Él no vio, él no estuvo para comprobar qué es lo que realmente pasó. Y ahora vamos a ver Dios como juez. Bueno, nuestro Dios, aprendimos el año pasado, y qué lindo es que siempre podamos referirnos, ¿no?, a lo que ya aprendimos. Él es el Dios omnisciente y omnipresente. Y eso significa que Él ve todo, Él conoce todo. Claro, Él está completamente presente en todo momento, en todo lugar. Así que Él no solamente es juez, sino Él también es testigo que testifica perfectamente de los hechos. Él sí sabe perfectamente qué es lo que pasó. Y no solamente qué es lo que sucedió, sino Él ve aún las intenciones del corazón, o sea, por qué las personas hicieron lo que hicieron. Así que el juez celestial, ¿se puede equivocar? Nunca, nunca, porque Él ve todo, Él sabe todo. Y este juez, como dije, no solamente conoce bien quién hizo qué cosa, a quién, en qué momento, en qué lugar, sino también por qué, ¿no es cierto? Volvemos ahora al juez terrenal. Bueno, escuchamos que él, bueno, se puede equivocar, entonces podemos concluir que en las cortes terrenales no siempre se hace justicia, ¿no es cierto? No siempre se hace justicia. A veces se declara culpable a una persona inocente o a la persona equivocada. Nosotras en nuestra iglesia hace 2 o 3 años atrás lo arrestaron a un muchacho de 17 años, volvió del trabajo y lo agarró la policía. Lo habían confundido, o tal vez querían confundirlo, con un ladrón y lo metieron preso. Y estuvo ahí 2 o 3 semanas, no me acuerdo bien cuánto fue, y fue una situación difícil. Porque, sinceramente, yo en un momento también decía, bueno, capaz que no sabíamos en qué andaba ese chico, ¿no? O sea, uno también de repente piensa así, porque él en realidad estaba apartado del Señor. Su familia sí estaba viniendo a la iglesia. Bueno, el Señor en su soberanía usó esa situación para hacerlo volver al Señor y hoy está siendo fiel en la iglesia. Él vino acá de trapito la otra semana, el Tommy, ¿no? Ahora, puede pasar eso, ¿no? Que de repente se agarre una persona que en verdad es inocente, pero también a veces el culpable es declarado inocente. Bueno, el juez se puede equivocar. Ahora vemos Dios, el juez. Siempre se hace justicia porque Dios es completamente justo, como vimos en el primer punto, ¿no? Él ve y sabe todo. Ahora, eso significa que nunca nadie es declarado culpable incorrectamente. ¿Qué seguridad nos da eso? ¿No? Nunca nadie es declarado culpable incorrectamente. Y también significa que nadie se escapa del castigo luego de haber cometido un crimen. Nadie se escapa así nomás. Ninguna injusticia, chicas, que nosotras podamos sufrir quedará impune. Ninguna injusticia, sea grande o pequeña. Ahora, no siempre nosotras vamos a ver que se haga justicia en esta vida, ¿no? Muchas veces los malvados prosperan, parece que les va bien, que se salen con la suya. Pero la justicia perfecta de Dios demanda que todo pecado reciba un castigo. Y eso nos dice Nahum 1:3. Ahí dice que Dios no tendrá por inocente al culpable.
tarde o temprano, Dios va a hacer justicia. Así que, como dije, no siempre de formas visibles para nosotras, ¿no? Pero podemos estar seguras que ninguno se saldrá con la suya, ¿no? Nada está escondido de la mirada de Dios. No existen pecados secretos. Dios ve y sabe. Así que Él en su justicia actúa siempre, en su tiempo perfecto. Volviendo al juez terrenal, bueno, hay jueces corruptos también, ¿no es cierto? Claro, jueces que se dejan sobornar, jueces que por ahí se benefician de su estatus de poder, jueces parciales, ¿no? Que los ricos, los famosos, a veces son tratados de otra manera que los pobres, a los que nadie los conoce. Uno a veces ve cosas, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser tantas cosas y anda como si nada, ¿no? Vemos también en nuestros barrios muchas veces, ¿no? Que pasan cosas. Si vos no tenés plata para pagar un abogado, fuiste. O sea, tanta injusticia, tantas cosas. Ahora, el Dios, el juez, ahí avanza todavía el juez terrenal. Vamos a ver los puntos. Vamos a ver los puntos. Ah, no puse nada. Dios es juez justo e imparcial, ¿no? Él no puede ser sobornado. No puede ser sobornado. Es un juez imparcial, no hace acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es nuestro Dios, el juez justo. El juez terrenal, bueno, a veces se le impone una sentencia injusta a un acusado, ¿no? Puede haber castigos demasiado severos para un crimen o no suficientemente fuertes. ¿No es cierto? Ahora, Dios, las sentencias de Dios son perfectas y justas. Son exactamente lo que demanda la justicia y se ajustan a la perfección a las ofensas que se cometen. Dios, como juez justo, es incapaz de castigar más, es incapaz de castigar menos de lo merecido. Cada expresión de su ira es apropiada para la maldad que la causó. ¿Sí? Dios no es un Dios cruel que castiga más de la cuenta, ¿no? Si no, no sería justo. Así que sus castigos siempre van de acorde al crimen. Y como último, vamos a ver qué estándar se usa ahí para tomar las medidas. Bueno, el estándar para el juicio en la corte terrenal es una ley imperfecta que contiene errores. Y los abogados, yo tengo una amiga en Suiza que es abogada y yo me acuerdo que ella tenía que estudiar, pero cada detalle, cláusulas y todo eso, porque, bueno, tiene que saber, ¿no? Pero bueno, la ley está abierta también a interpretaciones y errores, ¿sí? Ahora, ¿qué ley usa Dios para su juicio? Él usa la ley, su estándar es la ley perfecta, su ley pura, justa, santa, fiel, eterna, que es verdad, sin error, la cual nos dice que es correcto y que no, como escuchamos al principio. En Deuteronomio 4, 5 al 8, vemos que las demás naciones, al ver las leyes que tenía el pueblo de Dios, decían, ¿qué pueblo sabio es este? Y las leyes que tienen, ¡wow! ¡Qué buenas que son! ¿No? Son justos, estatutos justos. Así que podemos concluir de todo esto que Dios es juez justo. Dios es juez justo. Y ahí vamos a leer lo que dice el Salmo 9, 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo ¿cómo? Con justicia y a los pueblos con rectitud. No sé qué pasa con vos cuando vos escuchás eso. ¿No te causa gratitud en el corazón de saber que nuestro Dios es juez justo? Que no tenemos que tener miedo que de repente nos va a castigar por algo que Dios es justo, juez justo.
Y Él no se olvida, Él gobierna con rectitud, usando su ley justa y perfecta. Ahora, se dieron cuenta, ¿no? Qué gran diferencia entre un juez terrenal y nuestro Dios como juez. Y es tremendo las diferencias que hay en nuestro tercer punto. Vamos a ver un poquito más en cuanto a esas grandes diferencias, las injusticias del hombre comparado con la justicia de Dios. Son abismos. Hay una diferencia realmente abismal entre, entre el ser humano pecador y el Dios santo y justo. Y ahí les anoté Deuteronomio 32, 4 al 5. Anoté varios versículos para que no perdamos tanto tiempo buscándolos en la Biblia, pero los tienen ahí en su apunte, así después también los pueden volver a leer en su casa. Dice, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Eso describe a nuestro Dios. Ahora, ¿qué habla del ser humano? De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Qué increíble, ¿no? Qué diferencia. Así que vimos ya al principio en la introducción un poquito las injusticias en este mundo, ¿no es cierto? Y nos tenemos que también preguntar, bueno, entonces, ¿cómo debo yo reaccionar ante todas esas injusticias? ¿Cómo debo yo reaccionar cuando a mí me tratan de una manera injusta? Cuando a mí me acusan o no, me juzgan a mí. No sé si a veces te pasa, ¿no? Que de repente vos tenías las mejores intenciones en hacer algo y se entendió re mal, te juzgaron re mal y vos dijiste, pero tenía las mejores intenciones, pero no. O sea, te juzgaron mal, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? Porque ¿qué es lo natural? ¡Uy, que nos enojamos! ¿No es cierto? Es lo más natural. Cuando me hace una injusticia, me enojo por dentro porque me indigna eso o quiero defenderme, ¿no? Quiero decir, no, pero yo no hice eso, no, yo no dije, no, yo no quería decir eso. Nos queremos defender, nos justificamos. O, mucho peor todavía, cuando queremos vengarnos, ¿no? Alguien me hizo algo, yo escuché una vez de una mujer que dijo, bueno, me fue infiel, entonces tengo todo el derecho de serle infiel también a mi esposo. Venganza. Pero Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que cuidado con eso. Y déjame contarte que hay una persona que sufrió tantas injusticias y de una manera tan cruel y tan profunda que ninguno de nosotros va a experimentar jamás. A ver, ¿qué piensan? ¿De quién estoy hablando? De Jesús, exactamente. Jesús, el Hijo de Dios, el justo, quien vivió una vida recta, justa, quien había gastado su vida, como nos contó recién Amanda, ¿no? Gastó su vida para los demás, para servirles, para sanar a los enfermos, tantas veces sin dormir, tantas veces sin comer. O sea, invirtió su tiempo en la formación de sus discípulos, enseñándoles, modelándoles con su ejemplo. Ahora, ¿no merecía Jesús gratitud por eso? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, en vez de ser reconocido y creído, en vez de ser honrado y adorado, experimentó rechazo y maltrato y el juicio más injusto de todos los tiempos. Qué injusto, ¿no es cierto? Le pagaron mal. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 14 y 15, donde podemos leer acerca de esos juicios, varios juicios que pasó Jesús. Marcos 14, a partir del versículo 53. Ahí habla de que Jesús, cuando él estuvo ante el concilio,
Les leo el 55 y 56, donde dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Tenían el propósito de matar a Jesús, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y leemos unos versículos más. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio, ¿sí? Entonces hubo falsos testigos que acusaron a Jesús. Lo acusaron mintiendo, ¿sí? Una situación totalmente desesperante, porque Jesús estaba ahí totalmente solo. No tenía abogado, sus amigos más cercanos habían huido. Aún Pedro que dijo, Señor, aun si fuera necesario ir a la muerte contigo, pero no te voy a negar. No había ninguno, Jesús solo ahí. Y fíjense después en el versículo 61 vemos la respuesta de Jesús. ¿Cómo respondió él? Mas él callaba y nada respondió. No dijo nada, no se defendió. Después en el capítulo 15, cuando lo llevaron delante de Pilato, pasó lo mismo. Ahí versículo 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Entonces, ante la ley, bueno, el silencio, ¿qué significa? Que el acusado está de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no es cierto? O sea, acepta todos los cargos en contra de él, porque si no se defendería, ¿no? Porque Jesús no tenía un abogado que hablaba por él, pero tenía la oportunidad de defenderse a sí mismo. Pero Jesús guardó silencio y rehusó totalmente defenderse a sí mismo y devolver insulto por insulto. Pero no solo lo acusaban injustamente, falsamente, sino también ¿qué hicieron? Lo maltrataron. Fíjate en el versículo 64, 65, en el 65 del capítulo 14 dice, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. En el capítulo 15 también, después de toda la interrogatoria de Pilato, ahí también dice a partir del 16 que, bueno, convocaron a toda la compañía de soldados, le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, empezaron a hacerle burla, a decir, salve, rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias, o sea, le estaban escarneciendo totalmente, y eso después de haber sido azotado. Jesús ya estaba totalmente sufriendo una situación tan fea. Pero también acá vemos delante de Pilato y aún con los soldados que se portaron tan mal con él, Jesús no hizo nada. Él hubiese podido amenazar, ¿no es cierto? Es decir, ya van a ver en el juicio, ¿no? Ya van a recibir el pago ahí. Jesús no amenazó. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2. Vamos a avanzar ahí. A ver si tengo el versículo ahí. Primera de Pedro 2, eso es Primera de Pedro 3, perdón. Ahí está. Primera de Pedro 2, 22 y 23. Ahí dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino ¿qué hizo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso me encanta, ¿no? Y eso también es para nosotras una gran lección, un gran ejemplo, cómo nosotras debemos responder ante las injusticias. Debemos nosotras también orar
en vez de tomar el asunto en nuestras manos y encomendar al que juzga justamente, al Señor. Podemos orar que se haga la justicia perfecta de Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos que vengarnos. ¿Se acuerdan de Romanos 12? Ahí creo que también tengo los versículos, a ver en el PowerPoint. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si eso lo dice al Señor, es cierto, es verdad, el Señor va a pagar en su tiempo. Así que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no es cierto? Esa es la manera como nosotras debemos responder ante las injusticias que cometen contra nosotros. Y volviendo a la historia de Marcos 14 y 15, todas sabemos cómo terminó después, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Bueno, Jesús fue sentenciado a muerte. Ahí en capítulo 15, del 6 en adelante, nos cuenta la historia de Barrabás. Me encanta ese ejemplo, ¿no? De cómo ahí muestra ese glorioso intercambio que se hizo, ¿no? Con Barrabás, que fue el supuesto salvador de Israel, pero pecador, ¿no es cierto? Los cargos delante del juez terrenal, la vemos en el versículo 7, los cargos eran, bueno, él estaba en la cárcel por sedición y homicidio. Sabemos que delante del juez celestial, sus cargos eran interminables, como los tuyos y los míos, ¿no es cierto? Y ahí Barrabás, y me voy a poner este cartelito, Barrabás era culpable, tanto ante el juez terrenal como ante el juez celestial. Culpable. Tenía mucho en contra suyo, ¿no es cierto? Ahora, del otro lado estaba Jesús de Nazaret, el verdadero Salvador del mundo. Inocente, justo. Acá, Jesús inocente. Así que Pilato preguntó, bueno, ¿a quién quieren que le suelte? ¿Y a quién pidieron? A Barrabás, exacto. Pero a Jesús lo crucificaron. El justo en lugar del injusto. Ahora, ¿saben qué, chicas? Nosotras también delante de los ojos humanos podemos parecernos buenas personas, ¿no es cierto? Pero también delante del juez celestial tenemos una lista interminable de cargos. Todo un acta en contra nuestro, ¿no es cierto? Que nos es contrario. Y el Dios santo y justo, Él exige santidad y justicia perfecta a toda persona que se quiere relacionar con Él de una manera correcta. Es lo que Dios exige. Una santidad perfecta, una justicia perfecta. A ver, ¿quién de nosotros puede cumplir con ese estándar? Nadie. Y eso lo leemos en Romanos 3. Vamos ahí a abrir nuestras Biblias. Romanos 3, todas conocemos estos versículos, ¿no? Romanos 3:10, que dice que no hay justo, ni aún uno. No hay persona que cumple ese estándar de justicia de Dios. Y en el versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no alcanzamos. Y eso me hizo recordar un poquito, yo en mi tiempo de primaria, nosotros hacíamos el salto lejos, no sé si conocen, que uno corre y tienes que saltar a la arena, ¿sí? Y yo me acuerdo que saltaba bastante lejos, ¿no? Pero había una compañera mía con piernas largas, siempre me ganaba, siempre saltaba más lejos que yo. Ahora,
puede ser que alguna de nosotras sea un poquito más buena, más buenita que otra, ¿no? A veces nos comparamos con otras personas malvadas, malas, y nos sentimos bien. Pero, volviendo al ejemplo del salto, si a nosotras dos, a mí y a mi compañera, nos hubiesen dicho, bueno, pónganse acá a la orilla del mar y salten, pueden tomar, bueno, desde lejos, pueden ir corriendo, pero salten hasta Suiza. ¿Podríamos hacerlo? No, ni ella, que salta más lejos que yo. Ninguna de nosotras es suficientemente buena para llegar a ese estándar de perfección, de justicia y santidad que Dios estableció. Ninguna de nosotras. Entonces, todas estamos con ese problema. Y Dios, quien ama la justicia, Él odia la maldad. Él odia la maldad y vendrá contra toda maldad con una furia que ninguna de nosotras nos puede imaginar. Sí, nuestro Dios es un Dios de ira. Es un Dios de ira. Ahí hay un versículo que creo que lo puse también. A ver. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Nuestro Dios es un Dios de ira y la ira divina es una perfección, es un atributo, no es un defecto. Porque si Dios no aborreciera con justa ira el pecado, no sería el Dios justo que es. ¿Se entendió? Ahora, acá en la historia de Barrabás vimos que ellos tenían la costumbre de siempre en las fiestas de la Pascua soltar un preso, ¿no es cierto? Y eso era la última oportunidad para dejar libre al inocente. Era la última oportunidad porque ya lo habían escarnecido, ya lo habían golpeado, ya lo habían maltratado, le habían escupido, insultado. Basta ya de injusticias. Pero no era suficiente. No era suficiente porque Jesús tuvo que ir a la cruz para pagar el precio completo. Porque la paga del pecado no son azotes. El pago del pecado no es el sufrimiento. La justicia de Dios exige que el pecado se pague con la muerte. Romanos 6:23. Y eso es lo que Dios mismo, el juez justo, había establecido, que ese es el castigo, ¿no? Así que era necesaria la muerte del Cordero de Dios para que la justicia de Dios quedara satisfecha, ¿sí? Y eso es la propiciación, la doctrina de la propiciación. Si Dios pasaría por alto nuestro pecado, no sería perfectamente justo. Así que en la cruz, la ira de Dios contra el pecado de todos nosotros cayó sobre Jesús. Cristo se hizo maldición por nosotros. Él es nuestro sustituto. Y Él fue el único que pudo tomar ese lugar, ¿no? Jesucristo es el único que vivió la vida perfecta, que vivió una vida totalmente justa, de completa obediencia a la ley de Dios, sin pecado. Él cumplió con ese estándar de santidad perfecta, de justicia perfecta. Porque si Jesús hubiese pecado una sola vez, tendría que haber muerto y pagado por ese pecado, ¿sí? Ahí 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí vemos ese glorioso intercambio, ¿no? Nosotros los culpables y Jesús el inocente, mi pecado sobre él y su justicia me es imputada a mí. Gloria a Dios por eso.
somos inocentes delante de Dios. Él nos ve justas, totalmente perfectas. ¿Y saben qué? No es solamente un poco de justicia que Él nos dio. No, la justicia completa, la misma justicia de Dios, totalmente justas nos ve Dios. Así que, y en 1 de Pedro 3, ahí el próximo versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, en lugar de los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús resucitó después. Así que aquí está ese hermoso intercambio, ¿no? Mi pecado sobre Él y su justicia me es imputada a mí. Vamos a ver en Romanos 4, fíjense ahí el versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces estamos justificadas por la fe. Así que a través de Cristo, a través de nuestra fe en lo que hizo Cristo, estamos en una relación correcta con Dios y podemos tener paz con Dios, como dicen estos versículos. Y esta obra de justificación es final e irreversible, ¿sí? Y saber eso, chicas, es muy importante y tiene implicaciones muy importantes y prácticas para nosotras, porque ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos? Muchas veces, no sé si te ha pasado a vos, pero muchas veces por ahí nos sentimos tan mal por haber pecado de vuelta, ¿no es cierto? Porque por ahí tenemos nuestros pecados favoritos. Entonces volvemos por ahí a caer en los mismos pecados una y otra vez. Y tal vez te ha pasado en un momento, ¿no? Que te sentiste tan indigna de acercarte a Dios, ¿no? Y decís, no puedo de vuelta. ¿Cómo es que otra vez voy a pedir perdón por esto? Hay personas que dejan de congregarse en la iglesia porque se sienten sucias, porque saben que hicieron cosas que no están bien, que se avergüenzan. Entonces, ¿saben qué? Eso nos hace ver que si pensamos así, no entendimos entonces la doctrina de la justificación. No entendimos lo que significa. Porque, queridas hermanas, tenemos que entender que Dios me ve justa en Cristo. Si estoy en Cristo, si realmente yo me he arrepentido de mis pecados y por fe acepté a Cristo en mi corazón, si Él me salvó, entonces yo sé que Dios me ve justa ante sus ojos, estoy sin pecado, totalmente justa, porque Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, todo el paquete. Y Dios ve a Cristo en mí. Así que entendiendo eso, yo ya no me tengo que excusar, no tengo que autojustificarme a mí por mi pecado. Tengo que simplemente reconocerlo, confesarlo y confesarlo a Dios. ¿Y qué dice? Primera de Juan 1:9. Todas las sabemos de memoria, ¿no? Si confesamos, creo que lo tengo ahí, sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, Él es fiel, siempre nos perdona. ¿Pero qué significa que Dios es justo al perdonar? Bueno, ya que Cristo fue castigado en mi lugar, Dios sería injusto al castigarme por un pecado que ya fue pagado, ¿no? Que ya ha sido pagado. O sea, Cristo ya pagó por mis pecados. Entonces Dios sería injusto a volver a castigarme por ese pecado. ¿Se entiende?
Y a las que les cuesta por ahí creer realmente que Dios perdona, bueno, Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Colosenses 2, 13 al 14 dice que Él nos perdonó todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Cristo pagó. ¿Y no es esto increíble? ¿No es esto increíble de que somos declaradas justas, tan justas como Dios? Entonces, de repente, hablar de este atributo de la justicia de Dios es tan hermoso, ¿no? Y no sé cuántas veces vos agradeces a Dios por su justicia, pero sabiendo esto ahora, debemos valorar la justicia de Dios y adorar a Dios, agradecerle, porque es un Dios justo. Romanos 8:1 dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotras. Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos justifica, ¿quién nos va a acusar? ¿No? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Porque, bueno, en eso sabemos, la resurrección muestra que Dios aceptó el sacrificio de Dios como suficiente. Ya está. Ya se cumplió la justicia de una vez por todas. Hace unos años atrás llegó a nuestra casa con el correo una carta certificada de citación para mi esposo. Él tenía que ir a presentarse, ¿no? ante el jurado. Tal vez algunos saben que él de adolescente, joven, tenía muchos problemas con la justicia. Estuvo varias veces preso. Y bueno, llegó esa carta. Yo la leí y esas cartas como que te escriben tan complicado que la verdad que no entendí bien. O sea, lo único que entendí que, bueno, él tenía que presentarse, no le quedaba otro. Y yo por dentro yo decía, bueno, yo sé que él, porque él me había contado muchas cosas, de muchas cosas yo me enteré cuando estuvimos en Suiza y le hicieron contar su testimonio en reunión de jóvenes, en grupo pequeño, en la iglesia, en todos lados. Y cada vez él contó otro aspecto de su testimonio. Entonces ahí fui conociendo cada vez más, ¿no? de las cosas. Entonces yo sabía que sí, había hecho muchas cosas y que merecía un castigo porque como él era menor de edad en aquel tiempo, siempre podía salir. Su mamá tenía que ir a sacarlo de la cárcel y podía salir de vuelta. Pero bueno, llegó esa carta. Llegó el día que él tenía que ir a presentarse y se pueden imaginar yo cómo estaba, ¿no? En casa. Como somos las mujeres, uno empieza ya a imaginarse. ¿Y si se tiene que quedar? ¿Y cuántos años será que le van a dar? ¿No? Y yo tenía a Basti chiquito. ¿Qué voy a hacer? Sola, acá con él. Me imaginé, mi mente volaba. Ahora, bueno, no se pueden imaginar el alivio cuando él volvió a casa después. Resulta de que él tenía que ir a firmar porque la causa ya quedó cerrada, porque había pasado suficiente tiempo y ya quedó cerrada la causa, ¿no es cierto? Ahora, yo me puse a pensar, ¿no? O sea, nosotras todas tenemos también una citación ante el juez. Primeramente, tenemos una cita con la muerte, de la que nadie puede escapar, nos va a tocar a cada una. Pero también después, como dice Hebreos 9, 27, que está establecido que el hombre muera una vez, una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, en ese juicio no nos queda otra, vamos a tener que presentarnos y vas a estar de pie ante el Dios omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe,
todo lo ve, que sabe aún de las cosas que nadie más que vos sabe. Ni tu mamá, ni tu esposo, nadie. Pero Dios sí lo sabe. Y ahí vas a ser juzgada. Y ahí no hay causa cerrada porque ya pasó suficiente tiempo. Tampoco es el momento para rogar por misericordia. No, ya es tarde. En esta vida hay oportunidad para clamar por misericordia, perdón, pero allá ya no. Pero para las que estamos en Cristo, para nosotros, para las que nuestro pecado ha sido lavado con la sangre de Cristo, la causa sí está cerrada. Pero no porque haya pasado ya suficiente tiempo, ¿no? Sino porque el pago ya fue hecho y fue acreditado a mi cuenta. Y por eso ya no tengo que tener miedo de ese día, ¿no? Cuando voy a estar delante de Dios. Entonces, el juicio vendrá y nos vamos a encontrar con Jesús cara a cara, o como juez o como salvador. ¿Cómo te vas a encontrar con Él? Y si hay alguien acá en este día que nunca pidió a Jesús o nunca se arrepintió realmente de sus pecados y le pidió a Jesús que le salve, hoy puede ser ese día, y si tenés preguntas, acércate, porque uno en ese día no puede decir a Dios, bueno, pero yo no entendía todo. No, hoy es la oportunidad de preguntar, de sacarse las dudas, de asegurarte si realmente estás en Cristo. Y ahora vamos a ir concluyendo con una parte bien práctica. Ahí vamos a ver unas implicaciones prácticas. Vamos a ver, porque conociendo al Dios justo, ¿para qué lo queremos conocer? Es para también saber cómo debemos nosotros ahora actuar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Y ahí, bueno, hay un aspecto muy hermoso de la justicia de Dios, que es su amor y su cuidado por los más necesitados, ¿no? Y los más vulnerables. Y me encanta, ¿no?, ver en la Biblia y en la antigüedad, bueno, las personas más vulnerables, más necesitados eran las viudas, eran los niños huérfanos, ¿no?, los pobres. Ellos eran los olvidados, los que no tenían voz ni defensor. Y en Deuteronomio 10:18, creo que lo puse ahí el versículo, a ver, en el PowerPoint. Si no, se lo leo acá. Deuteronomio 10:18 dice que Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces no lo puse ahí todavía, perdón. Él hace justicia, ¿no?, a esas personas. Y Salmo 68, 5 al 6 dice de Dios que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y no es eso algo, eso me encantó, ¿no?, que Él hace habitar en familia a los desamparados. ¿No describe esto a nuestras iglesias? ¿No? Que de repente podemos encontrar una familia, personas que tal vez puede ser que sí tengan una familia física, pero que tal vez no se ocupan de ellos o no les brindan ese amor, esa atención. Y acá en nuestra familia de la fe puede encontrar, ¿no?, lo que tal vez en su familia encuentran maltratos, experimentan rechazo, ¿no? Se les hace creer que son unos inútiles, una carga. Y entonces, ¿qué quiere Dios que haga? Y ahí viene este versículo tan hermoso de Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor nos puso a vos y a mí, a todas, en una esfera de influencia en donde debemos ocuparnos de los que están siendo olvidados. Y también nosotros como iglesia, ¿no?, de poder tener los ojos abiertos para ver la necesidad y ocuparnos de eso. Porque si somos hijas de Dios,
debemos reflejar a nuestro Padre Celestial viviendo vidas justas, amando su ley justa y haciendo justicia a diario. Ya no pensando solo de una manera egoísta en nosotras mismas, ¿no? Sino ocupándonos en hacer bien a los demás. Eso es hacer justicia. Así que esta es la voluntad de Dios para vos y para mí, y en eso sí debemos reflejar a Dios. Pero, fíjate ahora, también hay algo de lo que no debemos hacer nosotras. A ver, ¿qué no debemos hacer? Hacernos jueces de los demás. Y vamos rápidamente a abrir nuestras Biblias en Santiago. Ya vamos a ir terminando, pero me pareció muy importante también mencionar este punto en cuanto al juzgar a los demás, porque es algo que nos pasa muy seguido. Santiago 4, el versículo 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Acá habla de una persona que murmura y juzga. No murmurar, sabemos que habla de calumniar, de maldecir, denigrar a otro. Y el pecado de la murmuración, cuando yo murmuro de otro, en realidad ese pecado, ¿de quién habla mal? De mí misma, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La que lo hace. Muestra la maldad que hay en mi propio corazón. Ahora, Satanás, sabemos que es él es el calumniador, el que nos acusa delante de Dios de día y noche. Y si lo hacemos nosotros, nos ponemos de su lado y le ayudamos en su trabajo. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, dice acá, bueno, no se está comportando como cristiano, sino como juez, ¿no? Pero ¿cuántas veces caemos tan fácilmente en ese pecado? Juzgamos las intenciones del otro en el matrimonio. ¿Cuántas veces, no? Que juzgamos sin saber lo que realmente piensa el otro, por qué motivo hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo. Y quiero ilustrar eso con, vos imaginate que estás en la parada del colectivo, ¿no? Y tarda el colectivo en venir, vos te habías comprado un paquete de galletitas y te sentás ahí para esperar y mientras empezás a leer un libro. Se sienta alguien al lado tuyo, un hombre, y de repente vos te das cuenta que el tipo empieza a comer de tus galletitas. ¿Cómo es esto? ¿No? Como que, bueno, se come uno, dice, bueno, son las mías, entonces yo también me como una. El tipo come otra galletita. Bueno, yo también, ¿no? Y así, bueno, hasta que el paquete, bueno, queda una sola galletita. Pues, a ver, ¿qué hace? ¿Se atreve a comer mi última galletita? Y sí, el hombre la agarra, la galletita. ¿Pero qué hace? La parte y te da la mitad. Bueno, viene el colectivo, te subís rápido y ahí al sentarte y a meter el libro para guardarlo, ¿qué ves en tu cartera? El paquete de galletitas tuyas, cerradito, ¿no es cierto? Eran las galletitas del hombre. Muchas veces nos pasan esas cosas, ¿no? Que sin saber juzgamos lo que hacen otros y no lo podemos creer y nos indignamos y nos enojamos, ¿no? Ahora esa persona no le dijo nada, pero bueno, quién sabe, ¿no? Cómo reaccionaríamos. Ahora, hablar mal del otro y juzgar al otro, eso habla de que o es una señal de creerse superior, ¿no es cierto?, a la otra persona. Yo me pongo a mí misma, no solo por sobre de esa persona, sino, ¿qué me dice Santiago acá? Me pongo también encima de la ley y juzgo a la ley, ¿no? Eso es lo peor. Cuando en realidad, ¿qué debería hacer?
someterme a la ley, pero me hago juez de la ley. Así que y muchas veces nos pasa también en los círculos cristianos, ¿no? Que juzgamos tan fácilmente por cómo otros se manejan, cómo se visten. El caso por ahí típico es lo de la pollera, si hay que ir en pollera o no a la Santa Cena, y de repente uno dice, ¿cómo es que esta no va en pollera a la Santa Cena? Y uno juzga en el corazón, ¿no? ¿Cómo es que no honra a Dios? Y por ahí la otra puede juzgarme a mí que no voy en pollera o que sí voy en pollera y puede decir, bueno, esta se cree más santa por ponerse una pollera. O sea, podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero nos pasa muy seguido. Mucho cuidado entonces con eso. Ahora, Santiago acá nos dice que el que juzga al otro, juzga también a la ley, ¿no? Porque de repente pone sus propios estándares por encima de la ley. Cuando en realidad debemos usar la palabra de Dios para juzgar. Ahora, la gravedad de ese pecado queda patente porque acá dice que, y sabemos que hay un solo Dios, hay un dador de la ley, hay un juez. Entonces, el que juzga a los demás se pone a sí mismo no solamente por sobre la ley, sino que también quiere ocupar ese lugar que le pertenece únicamente a Dios. Dios es el único juez. Entonces, cuidado con eso. De repente volvemos a caer en un pecado que el año pasado vimos, ¿no? ¿Cuántas veces queremos ser como Dios? Entonces, cuidado con eso de querer hacernos jueces de los demás. Solo Dios está por sobre la ley. Él es el dador de la ley y el único y el último juez por quien las acciones de los hombres son juzgados. Y quien tiene la autoridad de salvar y destruir, como dice acá Santiago, ¿no? A Dios pertenecen la salvación y la destrucción, a nadie más. Así que tampoco está en nosotros juzgar si alguien es salvo o no, ¿no? Y Santiago culmina acá con el argumento, o con una pregunta retórica, dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? No soy nadie, no soy nadie para juzgar. Compárate con Dios, con el juez, ¿no? Si nos comparamos con Él, vemos que somos totalmente indignas de juzgar y condenar a otros. Y tal vez una pequeña aclaración, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es entonces? Cuando mi hermana peca, entonces no debo juzgar ese pecado, ¿no? Debo hacer vista gorda, no vi nada, sigo de largo. Ahí sabemos que Jesús claramente nos dice que sí, tenemos que juzgar el pecado de nuestro hermano, pero primeramente no sintiéndonos superiores, ¿no es cierto?, porque nos creemos justas nosotras, o hacerlo con un espíritu de censura. Pecamos si condenamos los pecados de los demás sin reconocer al mismo tiempo que nosotras también somos pecadoras delante de Dios, ¿no? Esa famosa paja en el ojo ajeno y la viga en mi propio ojo, ¿no es cierto? Entonces, porque claro, nosotros tendemos a negar o minimizar nuestro propio pecado, y el pecado del otro lo vemos como muy grave, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, y no debemos usar nuestra propia vara de lo que a mí me parece que está bien o mal, sino debemos juzgar según verdad, según la palabra de Dios. Y ahí en Mateo 18 y Gálatas 6, ahí vemos bien cómo debemos hacer eso, ¿no? Cuando vemos a un hermano en pecado. Y el propósito de eso, de juzgar ese pecado, de acercarme y hacerle ver al otro, es claramente el arrepentimiento y la restauración de esa persona, ¿no es cierto? Pero a lo que Santiago acá se refiere es cuando hacemos un juicio y condenamos a una persona, ¿sí? Porque va a llegar el día en donde cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios, cada una por sí misma. Y ahí llegamos a la conclusión
Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya no. Cada uno va a tener que dar cuenta a Dios de sí. Entonces, no puedo excusarme. Yo voy a tener que dar cuenta por mis propios hechos. No puedo decir, bueno, es que mi esposo no cumplió con el rol de hombre, de líder, por eso yo tampoco. No va a haber excusa, porque Dios te va a pedir cuenta por vos, por tus reacciones, por tus respuestas, por tu obediencia o desobediencia. Así que no va a haber justificación. Así que, chicas, llegando a la conclusión, el juicio vendrá también para vos como hija de Dios. Pero ya no un juicio para condenación, sino un juicio para evaluación. Y eso es el tribunal de Cristo, ¿no? En donde se van a evaluar las obras de los hijos de Dios. Y no solo lo que hiciste o lo que no hiciste, sino también con qué motivación lo hiciste, para quién, con qué intenciones. Así que cada una de nosotras, y pensá en un momento, pensá en eso, ¿no? Que cuando vos vas a estar cara a cara delante de Jesús, delante del juez, vos sos responsable ante Él de lo que hiciste y lo que no hiciste. Tus obras van a ser juzgadas, como yo dije, no las de tu esposo en ese momento, no las de tu pastor. Vos no vas a poder decir a Dios, es que a mí nadie me visitó, por eso yo no crecí espiritualmente. No va a haber excusas. ¿Qué hiciste vos? Cada uno va a tener que dar cuenta de sí. Y pensá en eso, ¿qué pasaría si vos supieras que cada noche antes de acostarte se pasaría una película con todo lo que pasó en tu día? Los momentos más importantes, cómo reaccionaste, cómo hablaste, de qué manera, qué palabras usaste para corregir a tus hijos, todo, tus pensamientos, tus acciones, los desafíos que Dios te dio y no obedeciste. Todos los días yo creo que nuestra vida cambiaría mucho si supiéramos, ¿no? Hoy a la noche voy a tener que rendir cuentas. Entonces, chicas, vivamos a la luz de ese día, del tribunal de Cristo, que va a llegar ese día donde vamos a estar delante de Él. Y ahí puse otro versículo más, de 2 Corintios 5, 9 al 10, que nos debe animar. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y recalco eso, cada uno. Eso va a ser un momento personal, tuyo, delante del juez. Y Primera de Pedro 1:17, ese me encanta. Y si invocáis por Padre, si yo soy hija de Dios y puedo llamarlo Padre a Dios, y si invocáis Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, entonces, bueno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa debe ser la consecuencia, que vivamos en temor de Dios. Porque Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias porque podemos venir ante ti. Qué privilegio inmerecido de poder acercarnos a ti y llamarte Padre nuestro. Gracias por Cristo, quien pagó esa deuda tan inmensa que teníamos delante de ti. Gracias porque Él estuvo dispuesto a sufrir y a pagar ese precio. Y gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque
Hoy, Señor, tú nos ves justas. Somos justificadas, Señor, declaradas justas. Gracias por ese don que no lo merecemos, ninguna de nosotras. Señor, ayúdanos a que eso nos motive a vivir para ti, a vivir a la luz de la eternidad, sabiendo de que todo lo que hacemos acá impacta, Señor, nuestra eternidad. Y queremos, Señor, conducirnos en temor todo el tiempo que estemos aquí en este mundo. Señor, ayúdanos a reflejar tu justicia, a, Señor, ocuparnos de los que están siendo olvidados y de esta manera, oh Dios, glorificarte a ti, imitándote. Te agradecemos por este tiempo y pedimos que nos ayudes también a vivir, Señor, lo que hoy pudimos aprender. Y te agradecemos porque tú eres un Dios justo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.